Voy a compartir la presentación, compartir pantalla. Y hoy vamos a trabajar una parte que es el organizar datos en tablas, dado que, dado que en el trabajo que hicieron, el que desarrollaron, pues tuvieron un manejo ya de mayor volumen de información. A propósito del trabajo, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Cuál trabajo? Eso era un taller aplicando ahí unos elementos que hemos trabajado. ¿Alguna inquietud que tuviesen sobre esa actividad? Ya revisé, ya hicieron de acuerdo a lo que me pedía, el diagrama pastel, el diagrama de barras, pues son formas de representar información. Aquí hago prueba de video. ¿Ven la imagen ahí? Profe, Sí, profe. Perfecto, muy Profe, bien. yo tengo una pregunta. Claro, pregunta de una vez, cuéntame tu caso. Esto es que se podía enviar un solo trabajo por grupo, ¿verdad? Sí, claro, es uno Ah, por ok. grupo, claro, claro, claro. Cuando uno dice, puede hacerla solita o solito, puede integrarse con otra persona o máximo de a tres. Cuando se hace máximo de a tres, entregan un informe o un trabajo por los tres, o por los dos, o si es el caso de uno, pues por uno. Que la intención no era reúnanse en grupos de a tres y que cada uno por aparte entregue ¿no? Cuando se dice grupo, dos, tres personas entregan uno solo por los tres. Correcto, vale. Siempre, creo que está llegando aquí más. Los 17 y llegaron 3, serían 20. Ok. Entonces, dentro de esas inquietudes que se pudieron presentar, esa es una forma de organizar y presentar datos, más que organizar y presentarlos, es resumirlos, y a partir de ahí se empiezan a generar toda una serie de elementos, una serie de características que son muy propias para interpretar la parte descriptiva. Vieron que tuvieron algún volumen mayor, vieron que cuando hicieron los gráficos les quedaban barras de casi de igual altera, primaba mucho esa cantidad y se puede perder esa información o se vuelve muy complejo el entrar a interpretarla desde el punto de vista visual. ¿Qué tal que todos los datos que tuvieran ahí fueran todos de frecuencia uno, que ningún dato repitiera? Pues quedaría un pastel de n cantidad de observaciones, quedaría un diagrama de barras de igual número de observaciones con la misma altura o de observaciones de variable con la misma frecuencia. Entonces no sería muy práctico ese manejo. Y en la práctica ustedes pues se van a enfrentar a volúmenes de información que van a encontrar ya organizada o van a tener que organizarla para poderla representar. Profe, qué pena. Dime si. Respecto al taller, en la parte de las gráficas, ¿era posible agrupar los datos? Si ya lo hizo, por lo que viste este título, Eh, sí, lo que pasa es que el diagrama circular quedaba como muchas líneas y era como no se entendía bien, entonces lo que hice fue agruparlos para... correcto, excelente aporte. Eso es lo que vamos a mostrar hoy, cómo se agrupan. Pero vale, sí, lo hiciste ya, excelente, ya fuiste avanzado. Ah, listo, Esa es la profe. situación que estaba planteando, que frente al tener un diagrama circular, se lo llaman circular o pastel o torta, y decía el profe, y si es pastel o torta, pues también lo puedo llamar bizcocho. Correcto, llámelo bizcocho, porque tiene esa característica. Entonces, ante esa dificultad de que era precisamente lo que estaba planteando, ante la dificultad de que el diagrama pastel y el mismo diagrama de barras tuvieran muchos sectores, los cuales no eran significativamente diferenciables entre ellos en su cantidad de tamaño, de porcentaje o proporción. Entonces se hace la invitación a agruparlos, que es lo que vamos, es la última parte que nos quedaría, esta parte descriptiva. Entonces, eso es el título que nos convoca hoy: hacer la distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Pues aquí lo he llamado intervalos porque en su estadística 2 trabajan intervalos de confianza, pero puede ser por categorías, por clases, por rangos, por estratos. De por sí esto que vamos a conocer y que ya según escucho ya ustedes lo han consultado o lo han conocido, es una de las 7 herramientas del control estadístico de la calidad.
hacer la estratificación, hacer tablas por grupos o por estratos para ir agrupando o categorizando la información y queda más manejable esos agrupamientos. De por sí les decía, cuando miramos algo estratificado, nosotros estamos categorizados en la universidad como profesores. De todos los profesores, hacen grupos homogéneos entre sí en función de su experiencia. Los titulares, los asociados, los de nivel asociados, los asistentes, y de esa manera se van dando agrupamientos y se van diferenciando entre sí. En las empresas ustedes pueden estar fabricando el mismo producto, todo del sector calzado, pero al interior pueden hacer agrupamientos dentro de ese gran sector por el tipo de producto, por el tamaño de empresa, por el nivel de tecnología. Profe, estoy sacando siempre calzado para dama. Puedes hacer agrupamientos en función de las tallas, de los modelos, el mismo diseño, el mismo color, la misma diferentes líneas. Entonces, a eso le está apuntando. Por eso aquí este material es un documento que a raíz de que ahora nos toca todo escribirlo o compartirlo así, estoy escribiendo un librillo con guías de ejercicios y actividades. Entonces ahí de paso lo traigo para que ustedes sean los jurados y vayan juzgando. Profe, quítele aquí, métale acá. Así les dará su reconocimiento en función de agradecimientos en función de esos elementos de aporte. Entonces, lo hemos titulado Distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Entonces hablábamos cuando se tiene una cantidad grande de datos, es difícil poder analizarlos. Cuando mencionabas de que el pastel quedaba en muchos sectores, eso no permite hacer un análisis pues, muy específico, mucho más profundo, a menos que se haga uso de herramientas que permitan hacerlo con mayor facilidad y claridad. Pues empieza aquí la herramienta de la tabla de frecuencias para datos agrupados por categorías, por tallas, por marca, es una de ellas. Entonces, ¿de qué se compone esta herramienta o este agrupamiento o esta tabla de frecuencias? Aparecen conceptos como la distribución de frecuencias, pues es el resumen tabular, es en sí la tabla de un conjunto de datos que muestra el número o frecuencia de artículos o de casos en cada una de varias clases que no se traslapan. El decir que no se traslapan, pues sencillamente es que usted pertenecerá a una categoría. Son mutuamente excluyentes. No va a tener oportunidad de pertenecer a dos categorías. Por ejemplo, con las EPS, eh, prestadoras de salud, pues allá agrupan a sus usuarios y cotizantes en tres grandes rangos, rango 1, rango 2, rango 3, dependiendo de los ingresos. Ahí está haciendo un agrupamiento. Pero al quedar clasificado en uno de esos rangos, automáticamente queda excluido de los otros. El caso de los profesores, si estamos como asociados, ya no podemos pertenecer, no pertenecemos todavía a titulares o asistentes. Entonces, ahí se habla de no se traslapan, es el término aquí que se utiliza, que son mutuamente excluyentes, queda clasificado dentro de alguna de esas categorías. Esta es una condición de que no se pueden observar más de un elemento en más de una categoría, o el mismo elemento en más de una categoría. En probabilidades vamos a revisar lo que se llaman los eventos mutuamente excluyentes. Y lo interesante es que al sumar todas las observaciones de los diferentes grupos que tengan o categorías, pues les debe dar el total de los datos. Eso es lo que se llama distribución de frecuencias, o lo que pretendemos hacer aquí es una tabla de frecuencias. En probabilidades se va a llamar la distribución de probabilidades, en las cuales se tendrá el valor de la variable aleatoria respuesta frente asociada a la probabilidad que se presenta. La suma de esas probabilidades les va a dar 1 o el 100%, exactamente como lo hayan hecho con su diagrama pastel, en el cual se habla de esas condiciones. ¿Qué otro término es común verlo acá? Pues aparece aquí el término de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Aquí hace referencia a la frecuencia absoluta, bueno, aquí le hemos llamado por esta F, es la frecuencia o número de observaciones de la clase o categoría.
Entonces, una EPS si tiene 158.524 afiliados, cotizantes, usuarios, eh, identifica el número de casos que están dentro del rango 1. Póngale 85.415. Ese 85.415 es el número de veces o apariciones que pueden tener o el número de casos u observaciones que pertenecen a ese rango, a esa clase o a esa categoría. Esa sumatoria de las frecuencias absolutas les va a dar el total de datos, el total de observaciones. Está asociado a ese comportamiento. Y ahí es donde se puede mirar lo que hacíamos en el caso de la moda, cuántas veces está de tal valor, qué cantidad pertenece a cada uno de esos valores. Cuando avanzan a la frecuencia relativa es sacar esa proporción o esa relación del total de casos que tenga dentro de su estudio, cuántos de ellos pertenecen a un determinado grupo. Del total de casos de 154.850, posiblemente estos valores me los invento en este momento, no le coincidan con el que ya dije. El decir que el 85.420 pertenecen a una determinada categoría, es sacar el porcentaje de ese gran total, qué tanto por ciento representa esa cantidad que pertenece o tiene esa categoría. Eso es lo que representan en el diagrama pastel. Se puede representar con porcentajes. Y de aquí es donde nace ya el concepto de lo que va a ser probabilidad. De un conjunto universal omega, de un total de casos, como se puede presentar un experimento, cuántos de ellos son los que le interesa a usted como investigadora o investigador, para que de ahí saque esa probabilidad o esa proporción. También es común utilizar lo que se llama la frecuencia acumulada, la recordaremos como una F mayúscula. Esta es la nomenclatura que damos para el curso. Si abordan libros que estén asociados a estas temáticas, posiblemente allá te la cambien. El profe dijo que la frecuencia acumulada era F mayúscula. Yo encontré que la F mayúscula se alejan a la F absoluta, que la relativa sí corresponde a la F minúscula bajo esa cara. Y a la vez cuando se tiene acá en la frecuencia acumulada, entonces la representan como una N. En algunos libros van a encontrar que la frecuencia absoluta lo representan con una O sub I o una O. Entonces, lo importante es saber, adoptar o tener claridad, más que ver la notación, es el mensaje que deja cuando usted vea. Entonces, es común ver los diferentes autores en sus documentos, pues le dan una denominación, pero arrastran el mismo concepto a partir de ese elemento. Entonces, la frecuencia acumulada en qué consistirá es la acumulación secuencial de las frecuencias de cada clase. Es la sumatoria del número de casos que están en la frecuencia 1 o en la categoría 1, más después acumulamos con los que encuentra en la 2, más con los que encuentra en la categoría 3 y así sucesivamente hasta que llega a un total. Ya lo miraremos ahorita con un ejercicio. Empiezan ya a observar frecuencia, entonces absoluta, relativa y acumulada. ¿Por qué las mostramos desde acá? Porque estas van a ser las que nos van a permitir obtener la media, la mediana, la moda. Habrá que hacer, hacer el agrupamiento de datos, hacer la tabla de frecuencias y nos van a pedir que calcule las medidas de resumen que ya hemos valorado previamente. Entonces va a ser muy común que con los siguientes datos construya la tabla de frecuencias para datos agrupados y determine el tipo de distribución o que determine el diagrama de barras o el histograma, que se llamaría en ese caso, o el diagrama pastel. Ejemplo para cuando tengan esa cosa. Entonces, un ejemplito aquí, construir la tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, aquí donde viene el agregado, donde dice, en el profe, en el taller que nos dejó no decía si era una cosa o la otra, pues quedaba abierto, ¿no? Pero técnicamente tendía a construirse lo que habíamos visto hasta ahora. Ya así de su razonamiento vio que era, sobre todo en la parte de representación gráfica, no es muy visible lo que se pretendía medir o interpretar, entonces tendió muy bien a agruparlos, a hacer unas tablas. Entonces, cuando vean datos agrupados es aplicar este procedimiento por intervalos con la siguiente serie de datos.
Aquí nuevamente vuelvo y incluyo el término intervalo para que le vaya haciendo ruido en lo que es su curso de estadística 2, intervalos de confianza, por rangos de valores o por categorías o clases. Les dan unos datos y aquí los lanzo todos a la vez. Hay datos. Profe, ¿de qué unidades tiene? No, si no le coloqué unidades, sencillamente lo quiero es primero el procedimiento. Y pensemos que minutos, tiempos, o sea, pues en segundos, un proceso industrial, fabricación o tiempos de operación o desplazamiento. Dependiente. Aquí vamos a ver el procedimiento y después le colgamos la interpretación. De por sí, con estos datos ilustra el hacer la tabla y con otros que ya tengo la tabla armada para ver cómo se calcula la media, la mediana y la moda, para que sea mucho más ágil el proceso. Entonces, que le entreguen estos datos y quisieran lo que les puso el profe, bueno, organícese en día 1, o día 2 o día 3 y consigan la media, la mediana, la moda, la varianza, haga el diagrama pastel, le van a salir cuántos grupos o sectores del diagrama pastel o diagrama de barras, cuando tienden a presentarse de que son muy pocos los que repiten, cuando son muy diferenciales. Tenemos aquí un total de datos N. Aquí previamente ya están ordenados para facilitar el proceso en la parte. Entonces lo vamos a revisar en su contexto. Bueno, organícense, hagan una tabla, construir, aquí según el titulito, construir la tabla de frecuencias para datos agrupados por intervalos con las siguientes. Profe, ¿en cuántos grupitos, en cuántos intervalos, en cuántas clases, en cuántas categorías? Dentro del procedimiento van a salir pues, los medios para decir, si son 500 datos, se pueden hacer que tantos grupos, tantas categorías. Aparte de todo el proceso. Entonces, lo que primero hacen es identificar cuántas observaciones tiene. Contar el número de datos N. Contar, paso 1, contar el número de datos. Aquí tenemos 130. 130 observaciones. N lo he tomado como una muestra. Paso 2, pues calcular el rango. Ya de su sabiduría y conocimiento, calcular el rango. Aquí lo agrandé para que se vea más pronto. Yo pues de aquí visibilidad. Paso 2, calcular el rango. Ya por su sabiduría y conocimiento, pues escoger el valor mayor menos el valor menor. Hemos buscado el dato mayor, por aquí está al final, por aquí lo vi. Aquí lo voy a chequear de una vez. Este es el dato mayor. Y nos vamos al menor que está por aquí arriba. Pues ya estaban organizados. Ahí está el menor. Ahí va a estar el dominio o recorrido de la información. Tomar el dato mayor menos el menor. 96,78 menos 0,41, estando un rango de 96,37. En la práctica, los datos los va a encontrar que no están ordenados, por lo cual resulta conveniente ordenarlos del menor a mayor para tener una mejor visualización. En el ejemplo, los datos ya han sido previamente ordenados. Ese sería paso 1, un número de datos. Paso 2, el rango. ¿Qué viene ahora? Profe, la pregunta que hacíamos, ¿cuántos grupos o cuántas categorías? Ese viene a ser el paso 3. Paso 3, determinar K. Pues en buena parte del material de estadística se encuentra que esta K la representan como el número de intervalos. Mire todas las asunciones que le pueden dar. Agrúpelos por intervalos o por clases. Clases puede ser que en la fábrica ya, por presentación, por tamaños, por formas, por olores, por sabores, categorías. En el caso de nosotros como profesores, pues categoría titular, asistente, asociado, eso lleva en orden titular, asociado, asistente y auxiliar, unas 4. O columnas también. Bueno, ¿cuántas columnas vamos a tener? Bueno, como fila. O grupos. Todos los profesores de una determinada, todos los estudiantes de una determinada asignatura.
todos los que están en la UIS, cálculo 3. Entonces, pero muéstremelos por grupos. Entonces aquí tenemos los 85 grupos, por decir algo. Entonces van a tener ahí unos mecanismos que dicen, no, vamos a hacer que a mí me gusta mucho el 8 por lo que es redondito y tiene así. Por ejemplo, ayer a Ecuador le gustó mucho el 6, entonces hagamos 6 categorías. Entonces dirían, no, eso tiene unos mecanismos, unas formas. Entonces aquí vamos a ilustrar 3 posibles herramientas o guías para decir a cuántas categorías podría usted organizar. La primera, que es la más básica, dijo, no, pues el número de categorías que sea la raíz cuadrada de la cantidad de datos. Si tengo 100 datos, la raíz cuadrada, entonces serían 10 categorías. En el caso presente, tienen 130 datos, raíz cuadrada de 130. Uno aprovecha para con ustedes ir revisando esto. Raíz cuadrada de 130 igual 11.4, correcto, vamos bien. Igual, se aproxima a 11. Profe, ¿por qué redondeó hacia abajo en vez de hacia arriba? No, pues porque puede moverse usted hacia arriba o hacia abajo. Aquí puede tener como esa libertad, no hay nada que diga. En una técnica de muestreo que se llama el sistemático, también van a encontrar allá esta constante K, más que constante es esta letra. Allá les va a representar es un muestreo sistemático, la constante sistemática de selección, la cual es utilizada para cada K observaciones. Se escoge un elemento para conformar una muestra. Por ejemplo, aquí nuestra clase, nuestro selecto grupo de clase que tenemos 32 estudiantes, empieza con Acevedo y cierra con Torres, que vamos a escoger 5 estudiantes utilizando una técnica de muestreo sistemático. Entonces, el total de estudiantes que son 32 y queremos escoger a 5 estudiantes, cada cuántos estudiantes de la lista de clase se va a estar escogiendo uno para conformar el grupo de 5. Entonces allá no apunto eso porque eso es de otro tema, pero es para asociar la constante K. Serían los 32 estudiantes dividido entre la muestra que quiero escoger 5, igual, me da 6,4. Esa es la constante K de selección. Se redondea hacia abajo, entonces sería cada 6 estudiantes de mi lista de clase escogería a uno. Entonces esa K, allá en muestreo, hace la tesis de ese grupo. A propósito, vamos a hacer aquí un monitoreo sencillo. Cada 6 estudiantes, vamos a escoger 5 por listado de clase cada 6. Donde, profe, el primero, ¿cuál será? Pues un número comprendido entre 1 y 6. Entonces apareció el 3. El 3 entonces correspondió a César Alexander Barrera. Luego, ¿quién sería el segundo? Entonces, Barrera es el número 3, le sumamos la constante K y ese sería el segundo estudiante. Entonces sería 3 y 6, 9. Quedó Daniel Eduardo Díaz. Daniel, ya le cuadré ahí, le volví a grabar en el team. Me coincidió aquí por selección aleatoria. En el team le grabé con el correo de Gmail, pero ya me aparecía que estaba registrado por el correo de la UIS. No sé si al final pudo solucionarse ya su problema. ¿Está presente Daniel? Sería el 9, entonces sería el 3 más 6, 9, que sería Daniel. A ese 9 le sumo 6, sería el 15. Apareció Lismar Tatiana. A 15 le sumo el 6, el otro estudiante sería Gisela Andrea, que es la 21, y cerraríamos con 21 más 6 sería 27, Angie Carolina Rivera, ya, seleccionados aleatoriamente de ese grupo de 32. Eso es lo que significaría para ese escenario de muestreo esta constante. Aquí para tablas, pues pueden decir cuántos grupos vamos a escoger. Eso que mencioné de que a un valor le sumo otro, lo vamos a ver aquí más adelante. Al límite inferior le sumamos la amplitud. En algunos libros aparece que es la C, la C, un valor de intervalos o el número I, o clases o categorías. Entonces, según este lineamiento, si usa la raíz cuadrada de la cantidad de datos, pues correspondería a hacer 11 categorías o intervalos. Que tal como mencionaba su compañero, profe, dado que el pastel me quedaba como de unas 30 líneas todas delgaditas, yo los agrupé. Entonces,
para este hipotético caso que estamos llevando acá, el pastel quedaría ahora de 11 tajadas, más manejable para este caso. El diagrama de barras quedaría de 11 columnitas. El histograma que se hace en este caso para datos así agrupados, pues quedará de 11 porciones, 11 tajadillas. Por lo cual la tabla se compone de 11 intervalos o clases o categorías o columnas o grupos. Pero esta no es la única expresión, esta es una básica que puede tener que en la medida que sean muchos datos, pues tiende a darle también muchas categorías. Debe existir una que pueda, entonces aparece lo que se llama la regla de Sturges. Esta tiene más pinta para ingeniería, mira, y tiene como más justificación científica. Entonces el señor Sturges, la regla Sturges dijo, K a qué será igual a 1 más 3,322 logaritmo en base 10 del número de datos. Esa fórmula es la que dijo Sturges. Mire, yo le ofrezco esta ecuacioncita para que usted determine cuántas categorías, grupos o datos se pueden construir. Entonces, si reemplazáramos en este ejercicio presente, nos estaría dando 8 por Sturges. Por la fórmula básica, tendríamos aquí este total de 11 y aquí llevaríamos 8. ¿Por dónde le gustaría hacerlo? ¿Por un pastel de 11 tajadas o de 8? Muchas veces, si hacemos pasteles también que son menos cuando son datos sueltos que cuando son agrupados, también pueden tener muchas categorías. Entre más concentrados estén los datos, mucho más finos o más específicos sean los grupos, pues se concentran de mejor manera y puede usted categorizar ese comportamiento. Cuando estén en la fábrica haciendo procesos de identificación de causales, creo que alguien me está escribiendo por aquí arriba, que hay una pantallita que se me está iluminando. Y tener muchos tipos de errores en una fábrica de envases plásticos, rayadura, torcedura, superficies irregulares, opacidad, rosca, la tapa, la base, la impresión que pueda tener la botella. Entonces, muchas botellas devueltas por diferentes tipos, agrúpelos por tipos de errores. ¿Cómo los podemos agrupar? Por el tamaño de la botella, por la forma, por el tipo, con lo que se llama hacer familias de defectos, hacer familia de productos, agruparlos. Entonces, el tener pocos grupos también es interesante porque los puede hacer uno. Por ejemplo, la GPS pues tiene 3 grandes rangos, mucho más manejable que manejar 10 rangos para efectos de tarifas, para efectos de servicios, de exámenes, de medicamentos, de consultas. También se volvía muy manejable cuando sean, muy a pesar que los tenga organizados en categorías o clases, tener muchos grupos también tiene esa efecto. Lo que sí dice Sturges es que tiende a recortar o a disminuir el comportamiento del número de observaciones, de intervalos. Si fueran, por ejemplo, 100 datos, por la fórmula A, por el ítem A, tendríamos 10 categorías. Aquí por Sturges, para 100 datos, logaritmo de 100 sería 2. 100 sería 2 por 3,322 igual más 1. Sería 664 más 1, 764, daría 8.000. Pero revisamos bien, nos aseguramos. 2 por 3,322 igual más 1. 764. Profe, ¿cómo así que con 130 tiende a 8 y que con 100 da 764? Aquí está, es una corrección de esa naturaleza. Reviso nuevamente aquí, Sturges, 100, logaritmo de 100. Aquí donde se encuentran los errores en los libros. Logaritmo de 130 por 3,322 igual más 1. 8, 8022. Completo, estamos bien. Si fuera por la primera fórmula, en 100 datos daría 10 y por Sturges ya tiende a corregir. En la medida que disminuya el número de datos, si lo calculas para 50 datos, si n de 50 por la expresión a raíz cuadrada de 50, raíz de 50
tendríamos 7 categorías por la fórmula, pues por este concepto de la raíz de n. Si lo aplicas a Sturgis para 50 datos, logaritmo de 50 igual por 3.322 igual más 1, 664, que redondeándolo te daría 7. En la medida que sean pocos datos, pues es indiferente si utilizas el A y el B. Es decir, que son pocos datos, profe. En su curso siguiente, cuando hablen de muestreo, se habla de que una muestra es pequeña, es menor, o es muestra pequeña si es menos de 30. Ya cuando la muestra empieza a ser de 30 o más de 30, se habla de muestras grandes. Entonces aquí para muestras pequeñas es indiferente si utilizas la A o B, vale menos de 50. Es más, hay unas tablas que van a orientar ese proceso para que tenga como una holgura para ese caso. Pero esta Sturry ya da más caché, más ingenieril, tiene una mayor contextura y tiende a ser un ajuste mucho más por debajo. Por lo cual aquí la tabla se compondría de 8 intervalos o clases o categorías o columnas o grupos. Luego Edward, le voy ingresando gente. También mire, la parte, otro ítem C, tenemos el raíz cuadrada de n, la fórmula Sturges o la ítem C. Hay unas tablas que se dejan abiertas, ¿no? Que es muy común dentro de muestreo, ¿no? Que si tenemos tantos datos, la muestra debe ser entre tanto y tanto. Entonces, la siguiente tabla es una guía que muestra para diferentes cantidades de datos el número recomendado de clases a utilizar. De una vez la muestro aquí toda. Oye, así ahí cabe todo, así cupo. Ok, ahí está. Entonces, el número de datos, si tienes menos de 50, recomienda que te muevas entre 5, 6 o 7. Si son de 50 a 100, que se mueva entre 6 a una franja de 10. 6, 7, 8, 9, 10. Que si tienes de 100 a 250, entre 7 y 12. Y más de 50, esto de 10 máximo 20. Bueno, ya queda muy exagerado estos 20. No es muy común encontrar tantas categorías. Pero esto lo que significa, pues que no hay algo como tan rígido. Si en un quiz, en un parcial les dicen, no, bueno, con estos datos haga sus rangos o su categoría y tienen libertad de armar 8 o 6, siempre y cuando pues esté dentro de lo que puede estar. Entonces uno sugiere mucho la fórmula de Sturges. Si encuentran un ejercicio que ya esté hecho y le dan el número de categorías, van a decir, ¿qué va, profe? Allá habían 1500 datos y no coincidió con la fórmula de Sturges el número de categorías. Pudieron tener algún criterio de una tabla donde pudieron moverse con alguna situación. Lo importante es que si tienen que justificar o soportar, bueno, ingeniero, ¿por qué aquí va a agrupar usted en 6 categorías? No, es que me quedó sonando el 6-1 de Ecuador ese día, entonces perdimos 6-1, entonces como para recordar ese momento. No, ese no es una justificación válida para decir haga 6 categorías. Sino, no, pues suplique esta fórmula. Sturges y me dio 5.8, me dio 6.8, la bajé a 6, es un valor que puede estar oscilando por ahí. Muchas veces hay que definir, reajustarlo por aspectos de amplitud, categorías para ese caso. Entonces, ese sería el paso 3. En cuántos grupos, en cuántas clases o categorías se van a organizar los n datos. Después que hayas determinado, hayas decidido por un valor, número de intervalos o clases o categorías, el paso siguiente es construir, el paso 4, calcular la amplitud del intervalo de clase. Por ejemplo, hacer un agrupamiento de las edades. Los que trabajan en epidemiología y ustedes hacen, o los que trabajan en la parte de estadígrafos o estadísticos en función de la vida de nosotros como la población, la pirámide de las edades de la población. Entonces pueden hacer agrupamientos por quinquenios y empiezan a mirar que vamos oscilando entre menos de 5, entre 5 y 10, entre 10 y 15, más de 15 hasta menos de 20.
de 20 hasta menos de 25 y se va armando y se va viendo cómo somos las características de nosotros como seres humanos respecto a las edades, ¿no? Entonces, ¿en dónde se está agrupando la población? ¿Hacia dónde tienden a darse más número de casos para ese comportamiento? Cuando nos dicen los reportes de coronavirus por fallecidos, ya les decía, se agruparon por edades y se encuentra que mayores de 60 años son los que han aportado el 80% de las defunciones. Hay un agrupamiento ahí. Mayores de 60, entre 50 y 60, entre 40 y 50, entre 30 y 40. Y así pueden hacer. Entonces, ese recorrido que va de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, eso es lo que se llama para estas tablas la amplitud de la categoría o del intervalo. En algunos textos la encuentran como aparece acá C, algunos la llaman A, por el término asociado a la A de amplitud. ¿Y cómo la van a obtener? Pues dividiendo el rango entre el número de intervalos, lo que mencionábamos en algunos casos por ahí. Eh, diríamos, si trabajamos en una entidad de control de velocidad, tenemos acá que 96.37 kilómetros, 96.37 kilómetros. Se van a instalar, creo que este lo estoy haciendo con 11, sí, primero acá. Se van a instalar 11 puntos de control. ¿A qué distancia quedarían esos 11 puntos de control en ese recorrido de 96.37? En la parte ambiental, en este momento que el país atraviesa grandes niveles de lluvias, con altas afectaciones y aún con altos inminentes riesgos, se puede decir que en un caudal de 96 puntos, una longitud de un río, 96.37 kilómetros, se van a colocar 11 puntos de monitoreo para hacer control sobre crecientes o se van a rastrear información en eso. ¿A qué distancia debería quedar cada punto de control? Pues sencillamente divides el 96.37 dividido sobre este 11, que es el número de categorías o de puntos de control. Le va a decir, mire, va a quedar a tantos kilómetros cada punto de control. Eso es lo que se llama la amplitud. Cojan el rango y divídalo sobre el número de grupos o intervalos o categorías que vaya a ser. Entonces, hablar de amplitud es esa relación. O recoger el rango recorrido dividido sobre el número de categorías. Para el caso presente, sí, aquí lo traigo con 11. 96.37 dividido entre 11, estaríamos diciendo 8.76. A cada punto 8.76 kilómetros en el hipotético de la creciente que hay. Por ejemplo, están a punto de abrir compuertas en el embalse del Topocoro, creo que por Barranca. Eso va a tener unas inundaciones significativas en unas áreas. Primero, cada 8.76 kilómetros después de apertura se va a observar o se va a monitorear cómo se mueve ese nivel. Ese sería como el razonamiento. Que aproximando resulta una amplitud longitud del intervalo de 9. Pues se acostumbra a hacer un redondeo para que queden recorridos enteros sin que tuvieran que hacerlo exactamente. Lo mismo que hicimos cuando les dije de 32 estudiantes, vamos a escoger 5. En mi numerador quedaba el 32 dividido sobre la muestra de 5, entonces me estaría diciendo cada 6 estudiantes escoja uno. Aquí cada 8.76 escogería uno. Entonces redondeamos a 9, cada 9 estudiantes escogería uno para ese caso. Eso es lo que se llama la amplitud del intervalo. Después que ya sabes que cada rango va a quedar oscilando dentro de ese recorrido, de esa amplitud, el paso siguiente, pues, es que construyas los límites de clase de cada intervalo. Este es un término de estimación estadística por intervalos. Bueno, profe, ya tenemos ahí que hay que hacer 11 intervalos y cada intervalo va a quedar con un recorrido de 9. ¿Cómo quedan los
los límites o los intervalos. Entonces, cuando yo les decía, los quinquenniales por edad, entre 0 y 5, entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 20, eso es lo que se llaman los límites de intervalo, teniendo en cuenta el cumplimiento de que en el primer intervalo debe quedar incluido el dato menor y en el último primer intervalo debe quedar el dato menor. Deben asegurar. Algunos acostumbran a decir, pues yo agarro el primer límite el menor, o algunos se van un poco más a la izquierda. Y en el último, que quede el dato mayor. A eso le está apuntando una condición. Es decir, que queden incluidos ahí, arrancando con el primer intervalo, iniciando el dato menor y cerrando con el último intervalo, que quede incluido. No es que el último valor, el dato mayor, se considere el último, no, se queda oscilando ahí. A veces hay que hacer redondeo. Por ejemplo, aquí ya redondeamos lo que fue el intervalo. Para ilustrar ese proceso, viene aquí. Entonces aparece aquí. El primer intervalo sería de 0. Profe, ¿por qué se fue hasta el 0? Bueno, pues para darle como una redondeo. Entonces vas y miras a ver cuál es el dato menor, 0,41. Pudo haber empezado con 0,41. Y a ese 0,41 le sumamos la amplitud, que sería 9. Entonces nos quedaría 9,41. Pero uno recomienda que tus intervalos queden como con números enteros, que quede mucho más manejable la asociación o la interpretación. Si están en métodos y tiempos, esto puede ser escenario de fabricar una pieza, está expresado en segundos o en minutos. Entonces, si yo quiero asegurarme que el 0,41 quede incluido en el primer intervalo, lo puedo empezar con el 0,41 o me corro hacia la izquierda un poco menos para que me quede redondeadito y lo empecé en 0. Entonces, así lo hemos simulado. O sea, en esto queda muy a criterio del investigador, de tal manera que le quede cómodo la organización de los datos. Entonces, cuando uno hace un diagrama, pues no, que entre el 9,48 hasta el 15,28 quedaron tantos, ¿no? Diferente a decir entre el 9 y el 15. Entonces, aquí tendríamos, creo que aquí lo hicimos, el primer intervalo sería entonces cerrado por la izquierda, el 0 al límite inferior, que es el 0, le vas a sumar la amplitud. La amplitud que tiene es 9. Entonces, 0, límite inferior. Para hallar el límite superior, le sumamos la amplitud que has calculado arriba. Entonces, nos quedó 0 más 9, nos quedó el 9. Deben asegurarse que por límite inferior quede cerrado. Y bueno, ya les explico si quedan abiertos los dos, si queda abierto el superior o queda cerrado. Generalmente por presentación, camino a hacer el histograma, se recomienda que en donde termina el primer intervalo, que sería en este 9, se inicie con el segundo. Uno diría acá, profe, el que quede abierto por la derecha significa que el 9 no pertenece a esa categoría. Si no pertenece a la primera categoría es porque pertenece a la segunda, que la tengo acá. Y de igual manera, si ustedes cuentan entre 0 y 9, ¿cuántos datos corresponden? Ahí tocaría como utilizar los dedos, digo yo, para garantizar que por qué no se incluye el 9 en la primera categoría, en función de... Pero aquí no me gustó este rojo, aquí como quedó. Vamos con este. Entonces, si usted hace la cuenta, profe, el primer límite sería 0, le sumo la amplitud, me dan 9. ¿Por qué no queda el 9 en la primera categoría? Porque si cuentas, incluyendo el 9, sería el 0 con los dedos. El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si incluyo el 9, tendría 10 valores. Resulta que mi amplitud es de 9. Por eso se deja abierto por la derecha. O esto sería equivalente si lo dejáramos entre 0 a 8 cerrado por ambos límites, por ambos, el valor inferior y el superior.
Entonces, como el 9 no queda en la primera, porque si lo incluimos aquí, nuestra amplitud sería de 10, entonces lo incluye en la segunda. Por eso aquí queda cerrado por la izquierda. 9 más la amplitud te da 18, abierto, y así sucesivamente hasta el último, considerando que la amplitud del intervalo representa la diferencia entre dos límites de clase adyacentes, ya sean inferiores o superiores. Me voy para la tabla para que perciban cómo quedó ese manejo. Ya me salto aquí, aquí está la tablita armada. Solamente miren la columna 1, categoría, o intervalo, o clase, o marca, y el intervalo de valores. Aquí en este intervalo solamente se deja el valor de la variable estudio, lo que esté valorando. ¿Quiénes quedan en la primera categoría? Pues empezamos con el 0, le sumamos la amplitud 9 entre 0 y 9, sin incluir el 9, porque si incluyo el 9 ya serían 10 datos. Pero queda la condición de que 9 menos 0 nos da 9, la amplitud que estás viendo ahí. Como el 9 no quedó en la primera categoría, entonces la segunda la empieza con ese inmediato. Lo colocas cerrado por la izquierda, al 9 que tienes acá le sumas la amplitud y una vez te dio 18, límite superior. 18, abierto. Como el 18 no quedó en la segunda, lo atrapas en la tercera. La tercera categoría, 18 más 9, 27. Y cuando escribíamos arriba y así sucesivamente, 27 más 9, 36, 36 más 9, 45, 45 más 9, 54, más 9, 63, más 9, 72, 72 más 9, 81, 81 más 9, 90, 90 más 9, 99. Profe, el último, verifiquemos a ver si el último valor quedó en el dato mayor quedó en la categoría 11. Vamos a ver porque a veces comete unos errores. Vamos a ver, busquemos el dato mayor, por aquí arriba debe aparecer. Por aquí empezamos, vamos a ver dónde será Pastores, dónde será Belén. 9678. Ese es el dato mayor. Ese valor debe estar en el recorrido de la última categoría. Refresquémoslo porque el Alzheimer ya me hizo que me tocara volverme. La última categoría, 9099, si está incluida. No necesariamente tiene que ser el último valor, sino lo que te piden es que dentro de estos límites de la última categoría quede incluido el dato mayor. Profe, si yo hubiera hecho con 8 intervalos el procedimiento, pues lo mismo. Si hacemos con 8 intervalos, a ver, profe, a mí usted se fue por la más sencillita, por la raíz de n, si fuera con 8 intervalos, entonces, ¿qué cogíamos? Pues no lo tengo aquí resuelto, que hay como por su... Entonces cogería 9637, 96.37, que es el rango, dividido ya no en 11, sino en 8. Me quedaría una amplitud de 12.046, me voy con 12. Entonces arranco con el 0, al 0 le sumo el 12, me quedaría entre 0 y 12 abierto. La otra categoría empezaría con el 12, le sumo el 12, sería 24 abierto. La tercera sería 24 más 12, 36 abierto. 36 más 12, 48. Observe que estoy atrapando más información en cada intervalo. Y al final debe darle de que necesito 8 grupos para atrapar en esa condición esas 8 categorías. Ese es el procedimiento, donde esto puede variar los límites dependiendo del número de categorías que pueda tener para ese. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Es claro? Esto hace parte de lo que diseño y muchas veces ustedes como investigadoras o investigadores lo pueden estar narrando así. Algunas empresas o algunos protocolos, algunas normas de las organizaciones que regulan o vigilan procedimientos, sobre todo en características de control, establecen de que la muestra debe ser de tanto, que los grupos deben ser de tanto, que el máximo rango debe ser de tanto. Hay unos lineamientos que pueden ser dados. Pero en la masa de datos toman datos ustedes por allá de encuestas o bases de datos y es decir, en cuántas categorías, este es un buen acercamiento.
Desde que tiene mucho de flexibilidad en función sobre todo del número de categorías, pero el procedimiento sí se debe mantener para ese caso. Entonces, cuando hablamos del paso quinto es construir esos límites a esa metodología. Y aquí vuelvo refresco, hemos hecho la columna del intervalo para ese caso. Profe, ya tengo entonces los límites o los recorridos. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo que llamamos acá, haga un conteo físico de las frecuencias que van a quedar, del número de casos que van a estar focalizados o ubicados dentro de cada categoría. Entonces ese es el paso 6. El paso sexto, ahora deben ir contar el número de valores que caen en cada intervalo utilizando una hoja de registro. De esta manera se obtiene la frecuencia para cada intervalo. Entonces ahora lo que hay que hacer es no empezar, sino ir. Dentro de todos los 130 datos hay que ir a buscar cuántos de ellos están comprendidos entre 0 y 9, sin incluir el 9. Sin incluir el 9, porque el 9 está incluyendo en la segunda categoría, o sea, sería entre 0 menores de 9. No puedo decir 0 menores de 8 porque allá vemos datos decimales. Entonces, entre mayores de 0 y menores de 9. Entonces, de una manera bien explicativa, y lo manejamos así, pero eso hay elementos que agrupan. Entonces, te vienes para acá. Bueno, busquemos dentro de esta nube de datos cuántos de ellos se consideran mayores de 0, pero menores de 9. Pues aquí llevamos el 0,41, el 3,34 clasificamos, vamos a poner el mismo color a todos acá. Entonces lo hago así espacio, aquí toca. Este también entra para la primera categoría. El tenerlos ordenados ayuda mucho esto. O ya ustedes con sus habilidades en Excel pueden ser. El 8,46 es menor de 9, todavía clasifica. Ya el 9,15 se nos salió de ahí porque pertenecería a la categoría de los de 9 o más de 9. Entonces, aquí quedaron marcados de 0 a menores de 9, 1, 2, 3, 4, 5. Lo he ilustrado como hoja de registro porque lo utilizan en control de calidad o en hojas de chequeo. Entonces viene para acá, entre 1, de categoría entre 0 y 1, aparecieron 5 observaciones. Entonces coloca aquí 5 palitos o va haciendo cuadritos, no sé. Esto es para explicativo, ya eso hay medio mecanismo para hacerlos. Lo estoy mostrando como por estratos. Quedaron agrupados en 11 estratos. Dentro de los 11 estratos, en el primero quedan 5 observaciones. Por eso aquí al frente, la F, quedamos 5 casos. Está la frecuencia absoluta. Significa que hay 5 observaciones que están tomando valores entre el 0 y menos de 9. Nos vamos para la categoría 2. Entre 9 menores de 18. Lo explico hasta ahí para que avancemos. Entre 9 y menores de 18. Entonces aquí tendríamos 9. Le cambiamos el colorcito, pongamos este moradito. Entre el 9 y menores de 18 llevamos el 9,15, el 11,59, el 12,37. Busquemos los menores de 18, ahí vamos, va cumpliendo. Esto es por didáctica. 16, este aplica también. Estamos buscando los menores de 18. No, 9 y 9, 18, sí, menores de 18. Este también clasifica 17,87. Oye, este ya no clasifica, el 18,08. Entonces contemos cuántos quedaron acá moraditos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6,1. Ah, no, 7, 8, 9. 9. Entonces hay 9. Entonces usted baja, lleva ese registro a ese grupo. Bueno, el mostrarlo así me facilita para moverme, que no me van a marear, el mareado soy yo. Entonces en la segunda categoría, aquí estaría. Aquí tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí al frente quedó.
En última, lo que a usted le interesa es que quede aquí a la derecha cuántas observaciones van quedando dentro de cada categoría. Y así van haciendo el registro, van haciendo la ubicación, van haciendo el trazado, haciendo. Hay que tener Profe, cuidado. una Dime, sí, pregunta, pregunta. ¿por qué están separados en casillas diferentes? Ah, no, Los primeros sencillamente. 5, No tiene que nada que todos ver. son en 5, ¿cierto? Es indiferente. Pueden ser que Ah, listo. 5 en 5, pero plena libertad ustedes como analistas de decir, en una sola puedo meter todo, ¿no? Puedo llenar esta casilla de todos los palitos que quiera. Aquí, pues, como por dar ahí una presentación, cabro. Entonces, al final contaría ya no palitos, sino casillas. No, ya tenemos 5 casillas, ya 5 cada uno, entonces 25. Es ilustrativo. Esto es lo mismo que hacen en estratificación, cuando están chequeando hojas de inspección o van llevando ese rastreo de hojas de registro, que es lo que les mencionaba, herramienta para el control de calidad. Es indiferente, tú puedes decir, ahí en esa casilla caben 10, en esa caben 10. También uno va armando cuadritos, ¿no? Palito, arma 4 cuadritos. ¿Cuántos cuadritos? Lógicamente 4 quedan, multiplica por acá. Entonces es indiferente. Además, en esta hoja de registro, para estadística, no vas a ver este rayado que tenemos acá. Directamente queda el cero. Creo que el ejercicio que traigo adicional para hacer los cálculos. Sí, ves, mire, así debe quedarte la tabla. Aquí no se ve ningún palito ni nada, sino con un mecanismo. Entonces se ve el 3, la frecuencia 7, el 18, el 12. Ese es otro dato que tengo ahí. Entonces, de esa manera van rastreando información, tener cuidado que no se traslapen. La forma de detectar que al final se ha hecho el proceso correcto, pues es que cuando sumas la frecuencia aquí por la derecha debe darte 130. Si te dio 129 o un menor valor de 130, se nos quedó alguien por fuera, se nos quedó alguien por fuera el bus. Si le das 130 y más de 130, alguien se está duplicando, alguien se está metiendo en dos categorías o contamos mal. Y hay que contar bien, hay que saber contar, ¿no? Sí, a veces. Geraldine. Ese es el proceso de construir la tabla. Entonces, de esa manera es que se llega a la construcción de la tabla por categoría o intervalos. Entonces, se vuelve más manejable trabajar 11 grupitos que trabajar 130 datos. Y empieza a perfilarse ahí ya un comportamiento. El quererlo mostrar también de esta manera es que, bueno, ustedes ven esto, eh, si inclinan su cabeza hacia el lado derecho, a ver si lo perciben acá, esa es la intención también. Un momentico, lo reduzco acá para que lo... Ahí está, ahí lo reduje. Si inclinan la cabeza a su lado derecho, van a ver cómo se están organizando las barritas. Se está viendo que tiende como una distribución simétrica, ¿no? Eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, yo no puedo rayar acá. No me da para. Sí, si uno llenar acá, observa que tiende que los datos se nos están concentrando en la categoría 6. Eso es otro análisis que se puede hacer. Va a perfilarse como una... Ahí prácticamente dice el histograma. El histograma es una colección de paralelepípedos. Hagan de cuenta que si yo pudiera girar que estos 11 categorías me quedaran de base y la parte de las frecuencias que están aquí a la derecha quedaran como alturas, ese sería mi diagrama de barras o mi histograma. Y se ve que tiene ahí como un agrupamiento hacia una tendencia a valores extremos, pocos datos, menores datos. Eh, el gráfico tendería a dar ese comportamiento desde ahí, desde cómo se fueron distribuyendo. Y los análisis que ya empieza usted a observar dentro de esta distribución es que ya usted, como decíamos, muestra dónde se concentran los datos. Hay 28 observaciones que están entre 45 y 54. Pensemos que en pacientes atendidos en alguna sala de pacientes de alguna EPS, que estas fueran las edades de las consultas de 130 personas que fueron atendidas ayer en un hospital, en una clínica o en una EPS, 130 personas, y que está la distribución de las edades, que entre 0 y 9, 5 pacientes, entre 9 y 18, menores de 18, 9, entre 18 y 26 años, 6 casos,
Entre 27 y 35 años, 17. Entre 36 y 44, 7. Está haciendo la distribución de frecuencias de las edades del grupo de personas que fueron atendidas o se les hizo algún registro por alguna situación o organización. Y va quedando el récord, que esto puede corresponder a una jornada o a un día. En vez de tener, páseme los datos de las edades de los pacientes atendidos ayer. Bueno, aquí no me quedó tanto así. 47 años con 9 días, 50 años con un día, 55 años con 0.87 meses. Sería más como el análisis. Al verlos así, no puede dar como una explícita, una organización mucho. Y ya cuando los trae a la tabla, ya empiezan a perfilarse, a darse de otra mejor manera para ese caso. Se están concentrando por aquí en las edades mayores, esto en este grupo de frecuencia mayor, entre 45 y 54. Ahí vas a encontrar la moda entre 45 y 54. Bueno, ¿y cuál es la edad promedio? La edad promedio, si fueran edades, entonces coger dato por dato y sumar, o el valor promedio de todos estos 130. Y ahora, ¿cómo sacaremos la media a partir de esta tabla para tener ese manejo, ese sería el siguiente paso? Entonces, ha quedado el procedimiento, lo reviso nuevamente para paso 1, cuente cuántos datos tiene, paso 2, hay el Profe, rango. Dime si. disculpe una pregunta. Y ahí para la moda, digamos, en esos que son decimales diferentes, ¿cómo sería? O Mucho si habrá algo. gusto, se le tiene. Ese es el paso que viene. Cierro acá y caemos a hacer esos cálculos. Ah, gracias. Rango, paso 2 el rango, paso 3 número de intervalos, aquí está el proceso. Explicamos que para hallar el número de intervalos, pues la fórmula raíz de n o Sturges, recomendamos Sturges. Si aparece una tabla y usted va y valida, profe, allá no aplicaron Sturges o ni siquiera cumplió con ninguna fórmula, es porque utilizaron de pronto una tabla de estas o la empresa tenía algo ya establecido. Hallan amplitud, el rango sobre K, construyen sus límites, que en la primera categoría está el menor y en la última categoría el dato mayor, y empiezan a identificar cuántos casos quedan en cada categoría. ¿Qué viene ahora? Pues el profe les va a decir que utilizando una tabla de datos agrupados determine qué tipo de distribución tienen los datos. Implica que puede hacerlo hallando la media, hallando la mediana y la moda y comparando. Hay que hacer todo este trasegar y llegar a esa parte final. Esta tabla la dejé así para que nos trabajar 11 categorías, pero tenemos aquí paso 7, entonces la pregunta que hacías, basándose en los datos anteriores, pues determinar las estadísticas descriptivas. Ese es el paso que viene. No lo vamos a hacer con esta tabla, sino una que ya está aquí hecha y nos sale más cortica. Pues vienen medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. Pues vienen los análisis que hicimos para datos no agrupados, ahora para datos agrupados. ¿Cómo se calcula la media o promedio? Entonces, con esta formulita, X trazo, van a hacer una sumatoria entre el producto de las frecuencias, entre el producto, aquí está explicado, para que me mato, acá sí está hecho. El promedio de grupos, X trazo de G de grupos, será igual a la sumatoria, van a multiplicar las frecuencias absolutas que encontramos por el M mayúscula, que va a ser la marca de clase o punto medio de cada categoría. Profe, cuando tenemos los datos sueltos, pues cogemos cada dato, lo sumamos y dividimos en números de datos, pero aquí lo único que sabemos, permítanme me le muevo, es que entre el 63 y el 72 hay 13 datos, pero yo no sé cómo son allá adentro ellos. Están más, hay 13 datos, son cercanos al 63. Observe que aquí lo único que está visibilizando son los límites, pero no sabemos cómo es el valor al interior de cada uno de estos rangos. Entonces, los estadísticos dijeron, bueno, pues saquemos un representante que se acerque a hablar por los 13 datos, que se acerque a hablar por los 18, por los 10. Eso es lo que se llama la mu o la m que tengo acá. Donde f es la frecuencia o número de observaciones en cada clase o intervalo. Que fue, la f apareció de contar los palitos o el número de casos.
La M es el punto medio de cada clase o intervalo. Se determina como el valor medio entre los límites de clase. Esta M es la que sale a decir, mire, yo soy el promedio de los valores, de los 5 valores que están en este intervalo, de los 18 valores, de los 23 valores. Sale un representante. ¿Y cómo se obtiene? Pues toca promediar los valores o el punto de la mitad que está entre el recorrido de cada categoría. Como lo dice acá, punto medio de cada clase. Se determina como el valor medio entre los límites. Entonces sumaremos el límite inferior más el límite superior y dividiremos sobre 2. Eso le va a dar como el promedio de los extremos, el promedio que está dentro de esa categoría. Esta es la única forma, no tenemos más elementos. Como que saque un representante de cada categoría y el representante es el que está en la mitad o el punto medio de esa clase. Y N es el tamaño de la muestra. A veces en estos ejercicios, cuando uno les pide la media, resultan dividiendo sobre el número de categorías. Se debe seguir dividiendo sobre el número de datos. Profe, pero los 130 datos están en 11 categorías, por eso yo divido por categoría. No, va a sacar el promedio por dato, no el promedio por categoría. Esa es la formulita. Pues para efectos de agilizar el proceso, ya viene una tabla armada con otros datos, como quien dice, uy, el profe nos va a dejar de tarea la primera tabla para que hagamos lo mismo que hagamos acá. Ahí van a tener chance de la tabla de 11 hacer esto mismo, o con los daticos que les dimos de la clase pasada, de taller que ya hicieron, hacer lo mismo con esos datos. Profe, yo ya los hice, y yo, claro, no, ya hiciste esa tarea también, pero todavía no ha quedado formalizado nada de eso. Ejemplo, dada la siguiente tabla de datos agrupados obtenidos de una empresa de transporte intermunicipal que representan el número de pasajeros movilizados en los últimos 50 días. Pensemos tiempo de pandemia, no vale, parecería como intermunicipal, pensemos aquí por la zona metropolitana de Bucaramanga, Metrolínea. Pues llegó usted el reporte, ese es la gerente o gerente de operaciones de movilidad de la empresa ABC y le entregan a usted esos 50 datos y uno, organícemelo en una tablita porque así suelto no me... se le tiene la tablita, aquí está un grado de avance de tablita. Entonces ya cuando usted llegan a esta tablita ya usted sabe cómo se llegó a ella, ya dice, ¿y eso cómo se hizo? No, ya sabe, mira. Tenemos, profe, pero ahí no aplica Sturge, muestre a ver. Si fuera por Sturge, 50 datos. Si fuera por la fórmula A, 50 raíz de 50. Serían 7 categorías. Aquí me faltó la columna. Ahí descubrí que falta colocarle el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, profe, no aplica raíz de 50, queda 7 y le quedaron 6. Es que me gustó el 6 de ayer, el 6, 1. Qué dolor, esos 6. Sí, aquí no hay más, quedaron en 6 categorías. Sería que lo hizo por Sturges. Muestre a ver, profe. Entonces usted dice el logaritmo de 50 igual por 3.322 igual más 1. 6.64 lo redujo a 6. Sí. No le cumplió ninguno. Está dentro de la tabla entre 5 y 7, puede ser. Es un buen lineamiento. Entonces, le dieron los 50 datos, los reportes del... Está ya grabado acá. Una formulita, me corrió eso, pero papayé. Entonces, de los 50 ya le llegaron reportes del número de pasajeros que se movilizaron en ese día, de los últimos 50 días. Y usted los organizó. Entonces, encontró que hubo 3 días, esta es otra forma de interpretar, hubo 3 días en los cuales se movilizaron entre 50 hasta, si no incluyo el 60 acá, esto sí es un discreto, sería de 50 a 59, no puedo decir 59.8 pasajeros o 5. Aquí sí aplicaría, que es número discreto, el número de pasajeros movilizados. Aquí queda, el intervalo hace referencia a la variable que estás estudiando, pasajeros movilizados. Si fueran minutos, aquí estarían minutos. Si fueran productos fabricados, serían esa cantidad. Entonces, analicemos las 2 primeras columnas, que fue lo que ya recuperamos previamente.
Entonces, el procedimiento que hicimos se encontró que en 3 días se movilizaron entre más de 50, pero menos de 60. En 7 de estos 50 días se movilizaron entre 60 y 69. En 18 días se movilizaron entre 70 y 79 y así sucesivamente. Que en 2 días hubo movilidad de entre 100 hasta 109. Está abierto por la derecha el intervalo. Si yo lo hubiera cerrado acá, iría entre 50 a 59. Dejaría arrancando aquí 60 hasta 69, pero queda más elegante mirarlo de esta forma para ese caso. Se contaban entonces en cuántos días cayeron ese número de pasajeros dentro de esas categorías. Es decir, la suma de estas frecuencias te da el 50. Ahí quedó hecho hasta ahora lo que hemos valorado. Bueno, ingeniero, determine entonces esa empresa en promedio cuántos pasajeros mueve por día, que eso es un indicador pues bien significativo. Cuando usted en investigación de operaciones en líneas de espera o teoría de líneas de espera, habla sobre estos modelamientos que son bien cercanos, empiezan a darse a ese momento, el decir que con el propósito de hablar de franjas de tiempo, regálame el promedio de pasajeros movilizados entre las 6 y las 8 de la mañana, entre las 8 y las 10, entre las 10 y las 12. Y con eso usted puede ir perfilando ciertos bloques o escenarios de horario en el cual se puede presentar un máximo, las famosas horas pico, en función de tener recursos que puedan atender esa demanda en algunas horas. O las horas valle, que pueden ser donde hay menos demanda. Uno dice entre las 10 y las 12. Entre las 11 es muy pobre la movilidad, porque o ya todo el mundo está regresando, dependiendo a dónde vaya, o dependiendo de dónde venga, pueden aparecer algunos picos mayores o menores. Entonces, hace categoría. Si esto fuera categorizado por bloques de horas, por la mañana o por la tarde o en horario de la noche, pues daría mayor información. Aquí está tomado desde operaciones, póngale 5 de la mañana a 10 de la noche. Es un hipotético. Profe, pero aquí quedó un intermunicipal, sí, se movió entre Bucaramanga, Piedecuesta y Florida. No necesariamente tiene que ir entre Bucaramanga, San Gil, entre Bucaramanga, Barichara, entre Bucaramanga, San Vicente. Es algo, todo empieza a modelarse. Ahí está. Si quieres el promedio, entonces, ¿qué harías? Pues determine la media o promedio. Me regreso a la formulita. Necesitamos la frecuencia. Ya la frecuencia las tienes. Aquí están 3, 7, 18. Y necesitamos el punto medio, esta M, que corresponderá a ser el representante de los pasajeros o el número del valor de la variable que está oscilando entre 50 y 60. ¿Cómo se obtiene? Entonces es el promedio de los dos límites. Profe, pero si yo promedio 50 más 60, 110 dividido entre 2 me da 55 y usted dejó aquí 54,5. Resulta que si lo hago así, estaría incluyendo el 60 dentro de esta categoría, cuando el 60 está en la segunda. Entonces aquí iría del 50 hasta el 59. Si tú sumas 50 más 59, pues daría 109. De paso voy revisando porque así me encuentran los errores. 50 más 59 dividido entre 2. Oh, yeah, me quedó bien. 54,5. Aquí está. Este es el que sale a decir, mire, yo vengo a representar a los 3 pasajeros que quedaron allá en esa primera categoría. El 54,5. Profe, pero usted dijo que eso es un discreto, no podemos tener 54,5 pasajeros. O es 54 o es incorrecto, eso se ha dicho. Pero aquí es un valor promedio, el cual se multiplica este 3 por esa frecuencia y nos lanza a este producto 163,5. Ese es el aporte. Entonces va haciendo esa sumatoria para cada categoría. Lo explico con la segunda para avanzar. ¿Cuál es la marca de clase, punto medio de la segunda categoría?
El promedio de 60 más 69 dividido entre 2 nos da 64,5. ¿Cuántos valores están siendo representados por ese 64,5? 7. Vengo a decirles que allá en la categoría 2 hay 7 pasajeros y que en promedio tendrían 64,5. No hay otra forma. Ahí, como no sabemos cómo se distribuye aquí adentro entre 60 y 77, en cambio si es 61, 62, pues sale alguien que salga a representar. Se infiere, se multiplica 7 por ese punto y nos da el 451. Y así lo va llevando con todas las categorías. Esta que tenemos aquí a la derecha acumulada, todavía no la vamos a poner a trabajar. Esta la vamos a poner a trabajar con la moda, con la misma mediana. Por ejemplo, para hallar el promedio, trabaja con estas primeras 3. La frecuencia absoluta, la marca de clase y el producto. Y va llevando de esa manera hasta que este valor se me corrió. Miércoles. Este queda aquí a la izquierda. No es la suma esta, sino la sumatoria de este producto. A ver si lo puedo rayar ahí. Esto es un borrador para lo que va a quedar. Entonces aquí tendríamos una F que multiplica una M. Pues está la mayúscula, necesitamos una M mayúscula acá. M, eso sería igual al 39, sería la sumatoria, pero que no me la da minúsculas. Bueno, ese chicharrón lo arreglo yo. Aquí la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por las marcas de clase desde la primera categoría hasta la categoría 6 nos está dando 3.935. Ese valor es el que te va a quedar en el numerador de la formulita. Me regreso a la formulita. Aquí está. Ya tuviste la sumatoria. La voy a pegar desde acá y después lo cojo ya. La sumatoria de los productos de las frecuencias por la marca de clase y divide sobre el total de datos que aquí la tienes. 3.935 sobre 50 nos está dando, está todo en fórmula, no me lo voy a rayar, 78,7. Entonces, ingeniería diría el promedio por grupo, por categoría, más que promedio, obtenido datos agrupados, la empresa está movilizando en el día un promedio de 78,7 pasajeros. Aquí sí ya lo puede redondear a 79, porque ya es un resultado consolidado. Ese es el promedio. Entonces, a la empresa tendría unos ingresos promedios por movilidad de pasajeros de 78,7 pasajeros por día. Póngale 79. De esa forma se obtiene el promedio. Posiblemente, cuando se hace este proceso de agrupamiento, profe, no me coincide el promedio de agrupados por el promedio sin agrupar. Pueden haber variaciones mínimas. ¿Por qué? Porque estamos sacando aquí una marca de clase que en la práctica es decir el promedio de los 3 datos que están entre 50 y 59, 54,5. Cuando en realidad no sabemos cómo son esos 3 datos y a lo mejor pueden estar distantes de este promedio. Van a haber variaciones, pero tienden a no ser significativas en función. Es más, esa es la única manera. A veces encuentras la tabla y no tenemos idea de cuáles eran los valores, los 50 datos. Y de esa forma tendríamos que entrar a analizarlos. Pero ya cuando uno tiene todos los valores y los va organizando, pues puede hacer ese contraste. De por sí hay un ejercicio en el que dice, determine datos no agrupados, haga las descriptivas, agrúpelos por intervalos o clases y haga las mismas estadísticas y compare a ver qué tipo de diferencias se presentaron, qué tan distantes son. La realidad de los datos son los datos sueltos, primarios, primitivos, entre comillas, silvestres, como los encontró. Datos silvestres son estos, así, como están estos, que van quedando en hojas de registro, van quedando en una base de datos. Ahorita con tanto software se va generando y se va accesando y va quedando en una base o en una data para ese caso. Sí, ayer decía uno de los periodistas después del patio, no, aquí tengo mi data.
En la data dice que, ¿cómo fue que dijo este man? Que James Rodríguez en el partido de hoy solamente tocó el balón o entregó 31 pases, mientras que en los partidos pasados estaba movilizando 78 pases. Ahí se la dejo para que usted la analice desde el punto de vista estadístico, diría él. ¿Por qué en el partido hoy solamente tocó el balón 31 veces y en los otros traía un promedio de 75 a 80 pases? Entonces, ahí quedó datos sueltos, datos agrupados. Aquí vendríamos con esa un comparativo. Entonces, ahí queda calcular el promedio. ¿Cómo tienen la moda ahora? Vamos allá primero la mediana. ¿Alguna pregunta de la media o promedio? ¿Es claro ahí? Bueno, creo que hacemos la mediana y dejamos lo restante para el viernes. Entonces quedó el promedio. Entonces la empresa diría, el número de pasajeros que en promedio se movilizan día a día está en 79 pasajeros. Posiblemente diga, vamos camino a ver qué tipo de distribución tienen los datos. Entonces nos pedirían la mediana de datos agrupados. Estoy aquí para explicar esto. Así uno lo puede agrandar, claro. A veces es más práctico mostrar así que en un PPT, en un PowerPoint, porque queda uno amarrado ya con él. Uy, ya se puede agrandar para que lo vea más grande. Mediana de datos agrupados. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí me falta colocarle procedimiento. El profe llega a preparar la clase en la clase y dijo, no, la estamos expuliendo. Entonces lo agradecerán las generaciones futuras y con sus valiosos aportes que hagan. No me gustó eso, dejémoslo así. Mediana de datos agrupados. Procedimiento, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Primero se identifica la clase o intervalo donde se encuentra la mediana. Aquí tiene que hacer recorderis que es la mediana, es el valor que divide en dos partes proporcionalmente iguales la distribución de datos ordenados del menor al mayor. Y significa que aproximadamente el 50% de las observaciones se consideran menores o iguales a dicho valor y el otro 50% se consideran mayores al mismo valor. Eso es lo que tienen que escribir cuando les dicen obtenga e interprete. En el ejercicio pasado, el del taller, pues, vi ya que algunos metieron todo Excel y quedaron los datos y yo dije, ¿esto qué será lo que significa? No me le colocaron la carretica, algunas cosas pendientes, otros lo hicieron. Pero de todas maneras, siempre acostúmbrese que cuando generen resultados, échele el cuento de qué significa eso en los términos técnicos de un ejercicio. Y generalmente la interpretación es partiendo del significado y de lo que se expresa dentro del término. Entonces, si queremos saber cuál es la mediana, aquí que en datos agrupados, lo primero que hay que identificar es en qué grupo o en qué clase o intervalo se encontrará la mediana. Van a identificar primero el intervalo mediano. El intervalo mediano no es el intervalo que está en la mitad. Claro, profe, si tengo 7 intervalos, usted dijo que 7 es impar, 7 más 1, 8, dividido entre 2, 4. Se hace el intervalo 4, el intervalo mediano. Digo, no. No es el intervalo que está en la mitad de todos los intervalos. Es aquel que contiene la mediana. ¿Cómo lo detecta? Vas a buscar, entró a trabajar la columna de los agrupados. Aquí entró a trabajar la F de agrupados. Van a buscar en esa columna donde aparezca, aquí no pude hacerle el mayor o el igual así, donde aparezcan el acumulado de igual o mayor a la mitad de los datos. Si son 50 datos, donde usted encuentra el 25. Entonces, con su permiso de autorización me regreso a esta columnita. Mira, apareció la columna acumulada. Profe, ¿cómo se obtiene esa? Se le tiene, aquí tiene, mire, empieza para acumular. En la primera categoría aparecen 3 casos o 3 días con pasajero entre 50 y 50. Entonces aquí llevamos el 3. Vamos a cambiarle, le ponemos el amarillito. El amarillito, ahí está. ¿Qué va a hacer ahora?
acumula la frecuencia de la primera categoría, que es 3, con los de la segunda categoría. Entonces yo llevo en la primera categoría 3, voy y miro en la segunda categoría hay 7. 7 más 3 salió este 10. Significa que hubo 10 días en los cuales, hay 10 días en que los pasajeros que se movilizaron estaban oscilando desde 50 hasta menores de 70, hasta 69. Cuando tú le das este 10 es eso, ahí agrupó los dos intervalos. Vas para la tercera categoría. ¿Cuánto es la frecuencia de la tercera? 18. Se la suma a la que trae acumulada en la segunda. Entonces, el 10 más los 18 que aparecen te da este 28. Y así sucesivamente. Voy a hacerla todo para que reafirmen ahí el proceso. En la tercera categoría vienen acumulados 28. Miremos la cuarta categoría. Reporta y aporta 12. A ese 28 le sumamos 12, nos da el 40. Vamos para la quinta categoría y 8. Sumémosela a los 40 que ya traes, 48. Y en la última categoría aporta 2 más 48 que traes, aquí cerraste en 50. Eso es lo que se llama la frecuencia absoluta acumulada, que también da base para ir valorando en la medida que va pasando el comportamiento de los valores, cuántos casos se van presentando. En la medida que va pasando el tiempo, cómo es el volumen de observaciones que se pueden estar dando en un caso de esa naturaleza. Entonces, si te piden identifique el intervalo mediano, uy, profe, aquí hay 6 categorías y usted dijo que cuando es par, entonces el promedio de los dos valores que están en la mitad. Si fuera impar, pues salía facilito. Pero no es por ahí, no es mirar el intervalo mediano, sino en dónde estará el valor de la mediana, en qué categoría está. Entonces vas a coger el número de datos, que en este caso es 50, dividido entre 2, da 25. Se viene para la columna de la acumulada y busque ahí dónde está el 25. Si no está exactamente el 25, entonces el inmediatamente mayor a 25, que para el caso presente es este 28. Este será, si escribo acá se me mueve todo para la derecha, será el intervalo, sí, ahí me queda bien, oh yeah. La I de intervalo, aquí estará el intervalo mediano, es más, lo puedo señalar desde aquí, así todo. Listo, la zona verde es el intervalo mediano. Profe, pero no quedó en la mitad porque abajo hay 3 y arriba hay 2. No es el intervalo de la mitad. Puede ser por allá hasta el primero o el último. Sino en ese recorrido entre 70 y 79 saldrá el valor de la mediana. Se identifica aquel intervalo que posea una frecuencia absoluta acumulada igual o mayor a la mitad de los datos. Los datos son 50, la mitad es 5. Entonces ahí estaría. Y desde aquí empieza a sacar esos componentes. Aplicas una formulita. Aquí está. En este caso es la clase 70-80 con punto central de clase 74-5. Oh, ya vamos bien. Cuando se aplica una fórmula, la mediana te va a dar un valor que está oscilando entre 70 a 79. Aquí viene la formulita. La mediana, bueno, aquí lo vemos, X trazo X mediano, va a ser el LMD más el producto de esta diferencia entre la mitad de los datos menos la F acumulada sobre la frecuencia absoluta, multiplicado por la amplitud. Aquí está explicado. Esto está quedando grabado. De todas maneras, esto se lo subo allá a su plataforma. Ya tiene que aparecerle por ahí todos los videos. Logré hacerlo, creo que fue el domingo. Revisaron que en Teams les estuve mandando, les mandé como 4 saludos. Un saludo por cada video. Y me falta, no sé si subir la presentación del PPT. Creo que me falta esa. Todavía tenía todo el material para ese caso. Entonces, el LMD
es el límite inferior de la clase mediana, cuya frecuencia es mayor o igual a n medios, o sea, 70. El MD es el límite inferior, 70. ¿De dónde lo sacamos? Como ya identifico el intervalo mediano, entonces corresponde a ese límite que estaría aquí. Ahí está el 70. La F, esta es una F mayúscula, es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la frecuencia de la mediana. Este sería, aquí me toca hacer un ajuste, la frecuencia que antecede. Y me faltaría colocarle una F sub i menos 1, la frecuencia anterior. Entonces, esa corresponde, si esta es la frecuencia, la mediana, entonces correspondería a este 10. Podría ser una F sub i, me toca ponerlo en paréntesis, sub i menos 1. ¿Sí? Es la frecuencia absoluta que antecede a la frecuencia del intervalo mediano. Porque podría yo cambiarla aquí. Tranquilo, que entre ustedes están ayudando a construir el librillo. Sí, la F sub i, la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Y la F sub i menos 1, por posicionamiento, no es que a la F sub i le quite 1 porque no sería 27. O sea, posiciónelo una categoría inmediatamente anterior. Entonces, es el 10. Aquí voy a hacer ese ajuste. Entonces, F es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase de la mediana. Apareció el 10. Y la FMD es la frecuencia de la clase mediana, el 18. Esta es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces la tomamos de aquí. Mírenlo, aquí está. Esta es la F de la frecuencia mediana, el MD de mediana. Lo que ha identificado son las tres componentes fundamentales. Aquí la estoy chequeando. Límite inferior, la frecuencia anterior a la de la mediana y la frecuencia absoluta, número de casos que están ahí incluidos. Coges y reemplazas en esa formulita límite inferior 70, el n medio 50 parto menos 2, menos la anterior. Uno detecta acá este numerador de darte positivo, dividido sobre 18, que es la frecuencia absoluta sin acumular, multiplicado por la amplitud, que es 10. De ese resultado está dando 78.3 pasajeros por día. Recuerde que tanto la media, la mediana y la moda adoptan las unidades de medida de la variable estudio. Una forma de control de que ha quedado correctamente obtenida la mediana es que en el intervalo mediano que está oscilando entre 70 a 80, cuando encuentres o resuelva esa expresión, el resultado debe ser un valor que esté entre 70 a 79. Aquí no está dando 78.3. Lo cual cumple con... Si le da que al resolver la mediana le da por debajo de 70 o le da por encima de 79 de 80, algún procedimiento entre la parte algebraica o operativa ha quedado, bueno, que eso es lo que busca. Profe, a veces la mediana ni aparece allá, correcto, es un valor. Eso uno diría 78 pasajeros por día. Y la interpretación sería que aproximadamente, no, que en el 50% de los días, es decir, que en 25 días aproximadamente, se han movilizado 78 pasajeros o menos de 78. Y que en el otro 25 días restantes se han movilizado más de 78 pasajeros. Eso es lo que significaría el valor de la mediana. C es el intervalo de la clase mediana. Listo, dejo la moda ahí, que nos sale larguito, y nos terminaríamos varianza, y está todo para la próxima clase para terminarlo. ¿Alguna pregunta, ampliación o aclaración? Entonces observe que siempre tenemos que movernos con lo que nos da la tabla.
tenemos estos datos. En un ejercicio les pueden dar la tabla armada y les piden obtenga e interprete esas medidas de resumen. O les dan los datos y les piden que organícenlo en la tabla y calcule e interprete dichas mediciones o dichos valores para ese caso. Ok, entonces en la próxima clase trabajaremos, ya tenemos media, repasamos ahí nuevamente, arrancamos de acá, calcularemos la moda con esta formulita, de ahí miraremos tipo de distribución y luego nos metemos con la parte de varianza y desviación estándar, el cual pues también tiene una carga mayor. Y varianza, desviación estándar, el mismo coeficiente de variación. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Voy a dejar aquí de compartir. Si ya es la hora para que alistemos lo de las 8. Por aquí un lamparazo. Estamos aquí. Correcto. Terminamos 28. Muy bien. Felicitaciones. Buena participación. Entonces pausamos.